Hoy, Luis Díaz juega en la élite del fútbol europeo. Gana millones, llena estadios y representa a todo un país. Pero, ¿qué estaba haciendo Luis Díaz hace 10 años? ¿Dónde vivía? ¿Cómo entrenaba? ¿Tenía todo resuelto o estaba lejos de cumplir su sueño? Esta no es la historia de Luis Díaz famoso. Esta es la historia de Luis Díaz hace 10 años, cuando nadie hablaba de él. En 2016, Luis Díaz tenía 19 años. No jugaba en Europa, tampoco era figura de la selección Colombia y no tenía contratos millonarios ni reconocimiento internacional. Vivía una realidad totalmente distinta. En ese momento él jugaba en el Barranquilla Fútbol Club, un equipo de segunda división colombiana, viajaba en bus, entrenaba en canchas sencillas y su futuro en el fútbol no estaba asegurado. Muchos jugadores en esa situación terminan abandonando el sueño, pero Luis Díaz nunca dejó de luchar. Luis Díaz nació en Barrancas, La Guajira, una de las zonas con más carencias del país. Creció en una humilde familia donde no sobraba absolutamente nada. Desde pequeño jugaba fútbol descalzo, entrenaba en canchas de tierra y muchas veces no tenía los recursos básicos para competir en igualdad de condiciones. Su padre fue la pieza clave para su éxito. No solo fue su primer entrenador, también fue quien le enseñó que el talento no sirve sin disciplina. Nada fue fácil para Luis Díaz. Todo lo que tiene lo tuvo que pelear. Luis Díaz debutó como futbolista profesional en 2016 con el Barranquilla Fútbol Club. Un debut sin cámaras, sin titulares y sin focos mediáticos. No era una estrella, era solo un joven más buscando una oportunidad. En ese entonces no siempre era titular. Tenía que ganarse el puesto entrenamiento tras entrenamiento. Su físico aún no estaba desarrollado y muchos dudaban de si realmente llegaría lejos, pero había algo que lo diferenciaba del resto: nunca dejó de creer en sí mismo. Mientras otros se rendían, Luis Díaz trabajaba en silencio. En 2017 finalmente sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Llegó al Atlético Junior, uno de los equipos más importantes en Colombia. Para él eso ya era un sueño cumplido. En el Junior comenzó a tener mayor visibilidad, ganó títulos, jugó torneos internacionales y empezó a demostrar que estaba hecho para cosas grandes. Pero incluso ahí no todo fue fácil. Tuvo que competir con jugadores más experimentados y adaptarse a la presión. Luis aprendió algo fundamental: el talento te abre la puerta, pero el trabajo te mantiene adentro. Luis Díaz debutó en la selección Colombia en el 2018, nada más y nada menos que contra Argentina, mostrando personalidad desde su primer llamado. Su consagración llegó en la Copa América del 2021, donde fue goleador del torneo junto a Lionel Messi, marcando goles decisivos y convirtiéndose en la gran figura del equipo colombiano. Además, Luis Díaz ha dejado huella marcándole auténticos golazos a dos gigantes del fútbol mundial, a Brasil y a Argentina. Goles que no solo quedaron en la memoria de los hinchas, sino que confirmaron que Colombia tenía una nueva estrella. En 2019, Luis dio el salto a Europa. Para muchos era un riesgo, para él era una oportunidad que no podía dejar pasar. En el Porto se adaptó a otro idioma, a otra cultura y a un fútbol mucho más exigente. Y aún así volvió a destacar, tanto en Champions como en el torneo local de Portugal. En el 2022 sorprendió a todos. Llegó al Liverpool, uno de los clubes más grandes del mundo. Ahí dejó de ser promesa y se convirtió en realidad. Goles, títulos, finales y reconocimiento mundial. Todo eso parecía imposible hace 10 años atrás. En 2024 volvió a ser clave ayudando a Colombia a llegar a la final de la Copa América, consolidándose como uno de los referentes del combinado nacional. Hasta el 2025 suma más de 60 partidos y casi 20 goles con la camiseta de la selección Colombia, siendo un símbolo de entrega, talento y orgullo nacional. En cuanto a su vida personal, Luis está casado con Geraldine, o más conocida como Yera Ponce, su pareja desde antes de la fama. Tienen 2 hijas, Roma y Charlotte, y actualmente están esperando un tercer hijo. Su familia ha sido su refugio en los momentos buenos y en los momentos malos. Actualmente Luis Díaz juega en el Bayern Múnich, uno de los clubes más poderosos del mundo. Es titular, líder y referente, destacando por sus actuaciones más recientes, en aquel partido donde le marcó al PSG 2 goles y finalmente fue expulsado. Pero eso no opaca al Guajiro. Y lo más importante,
No es dónde juega hoy, sino de dónde viene. Hace 10 años Luis Díaz no era famoso, no era rico, no tenía nada asegurado, solo tenía un sueño y las ganas de no rendirse. Si hoy estás luchando por algo y sientes que vas lento, si nadie cree en ti, si te sientes que estás lejos de lograrlo, recuerda esto: Luis Díaz también estuvo ahí. Los sueños no se cumplen de la noche a la mañana, se construyen día a día cuando nadie te ve. No abandones, sigue insistiendo, tu momento también puede llegar. Si esta historia te motivó, dale a like, suscríbete y comparte este video con alguien que esté luchando por sus sueños, porque todos empezamos en algún lugar y nadie sabe hasta dónde podemos llegar.